Vamos a conversar de inmediato cuando son ahora las 7:02 de la mañana con el diputado Ángel Medina. Ya le damos la bienvenida, agradecemos su presencia en los estudios de Primera Página. El diputado Medina es miembro del partido Primero Justicia y por supuesto viene también en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado, desde el Gobierno Nacional se les responsabiliza a la oposición venezolana de formar parte, que estaría conspirando contra Venezuela, de un eje que involucra Madrid, España, en Colombia, Bogotá, Miami, los Estados Unidos. Esto a propósito de la controversia que generó en nuestro país la presencia de Felipe González, el ex jefe del gobierno español en nuestro país. Diputado, bienvenido. Hola, buenos días, Juan Alazar, buenos días a toda Venezuela. Sí, bueno, evidentemente la estrategia del gobierno ha sido permanentemente colocar un enemigo externo y construir un enemigo externo. Si no es Estados Unidos, es España; si no es España, es los organismos internacionales; si no es el imperio, si no es la mano peluda. Al final de cuentas, los venezolanos, y estamos muy conscientes, y lo dicen las propias encuestas, que el problema real que vive Venezuela no está fuera de nuestra frontera, está dentro de nuestra frontera, y es la calidad de vida que se ha destruido, es la imposibilidad que tienen muchos venezolanos hoy de reconstruir, especialmente los jóvenes, de construir una vida independientemente, porque no hay capacidad realmente ni para comprarse una casa ni para comprarse un vehículo, porque los problemas que tenemos todos los venezolanos nos están abrumando, y todos los días la inseguridad, la escasez, el desabastecimiento, la inflación son parte del día a día que se ha hecho parte de nuestra angustia. Y esos problemas no están fuera de nuestras fronteras. No es culpa del imperio, no es culpa de los Estados Unidos, no es culpa de la mano peluda. Al final es culpa de un modelo político que fracasó y que económicamente y socialmente es inviable, y hoy se demuestra cada día cómo las cosas se van empeorando. ¿Cuál es la propuesta? Y por cierto, quiero aprovechar para invitarlo a usted, que nos está viendo a través de la señal de Globovisión en Primera Página, a que nos escriba a nuestra cuenta @Primera Página, para que usted también le formule sus inquietudes, sus preguntas al diputado Ángel Medina de Primero Justicia, presente el día de hoy. ¿Cuál es la propuesta de la oposición venezolana desde la Mesa de la Unidad Democrática para solventar estos inconvenientes, diputado? Mira, la propuesta desde nuestro punto de vista es la Venezuela del Progreso. La Venezuela del Progreso, que coloca la educación como centro de toda la acción pública del país, como centro y camino para construir una nación distinta. La educación es un proceso lento, pero es un proceso seguro. Todos los países que han salido de grandes crisis, que han sido países emergentes en materia de nuevas economías, de nuevas sociedades, lo han hecho a través de la educación. En segundo lugar, creemos en la Venezuela del Progreso, crea un país del hecho en Venezuela, donde se produzca más y mejor. Hoy, lamentablemente, según el último reporte de mayo de Econindustria, el 41% de las empresas de este país no plantea hacer ninguna inversión. Eso es un daño terrible a la economía, porque no hay capacidad ni hay reglas claras para empezar a producir en Venezuela. Nosotros creemos en el hecho en Venezuela, pero además la Venezuela del Progreso es esa que es transparente frente a los venezolanos y le dice: mira, hay un problema grave y hay que atacarlo. No es culpa de nadie, es culpa del modelo, y ese modelo hay que cambiarlo, que es un modelo económico que tiene que cambiar para pasar a un modelo de progreso, que es el modelo que inserta, que no excluye, sino incluye, y que además entiende que la democracia es el camino para construir toda esta nueva Venezuela. Ahora, ¿cómo llevar este mensaje o cómo hacerlo carne en quienes discrepan de sus propuestas y ven en lo que es el proyecto del gobierno la solución para Venezuela? Ayer, por cierto, a propósito de esto, en una visita a un recinto universitario del alcalde de Chacao, sí, Ramón Muchacho, miembro, por cierto, también de Primero Justicia, se da una manifestación que podríamos catalogar como de intolerancia. ¿Cómo vencer esto para que efectivamente todo este mensaje llegue a un mayor número de habitantes en nuestro país, y considerando también, diputado Medina, que vamos rumbo a unas elecciones parlamentarias? Bueno, además, la ironía de toda la vida es que Ramón Muchacho fue a dar una charla sobre paz y reconciliación nacional. Esa es la ironía de todo esto que sucedió ayer. Pero para que llevar el mensaje de lo que nosotros planteamos a toda Venezuela, basta decirle a las personas primero que reconozcan su realidad. Vean a los lados. Vean a los lados qué está sucediendo con la capacidad que ustedes tienen de hacer mercado, vea con la capacidad que usted tiene de comprar repuestos, vea cómo la inseguridad lo ha hecho preso en su casa, porque después de las 6 de la tarde hay un toque de queda generalizado en toda Venezuela. Vea cómo la calidad de vida de su familia, de sus hijos, cada día es menor. Vea eso, y una vez que reconozca eso y entienda que eso es producto de un mal modelo,
Entonces, entienda que hay una propuesta alternativa al frente, que es la Venezuela del progreso, que es la Venezuela de la unidad. Y esa habla de que no podemos endeudarnos más de lo que tenemos, de esa habla de que aquí el trabajo tiene que ser un valor que todos tengamos que construir, y esa habla de que Venezuela no puede seguir siendo un país de contacto, sino que tiene que pasar a ser un país de derecho. Y te digo que este es un país de contacto porque tú, yo, todo el que nos escucha, cada vez que tiene que hacer algo necesita un contacto. Buscar a alguien, llamar a alguien, porque aquí no hay derechos, aquí no te garantizan que tú como ciudadano tengas garantizado todos tus derechos. Ahora, el gobierno los acusa o acusa a los sectores vinculados a la oposición en el área económica de una guerra económica. ¿Son ustedes los culpables de esta situación, diputado Medina? En primera instancia, si hubiese una guerra económica, son demasiado malos para enfrentar la guerra económica, porque ya tienen más de 2 años hablando de esto y ni siquiera han podido pararla. Si ellos son el Estado todopoderoso, si ellos tienen a todo el país con ellos y tienen el 80% de los venezolanos están apoyando la revolución, ¿por qué entonces ellos no han vencido la guerra económica? Esa es una gran pregunta que hay que hacerse. O es como nosotros creemos, que la guerra económica es un simple pretexto para tratar de escurrirse el bulto y decir nosotros no somos culpables de nada, los culpables son absolutamente todos los demás, pero nosotros no tenemos ninguna culpa porque nosotros somos los pobres inocentes dentro de esta novela. Cuando la gran verdad es que el gobierno tiene toda la responsabilidad frente a lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Mira, tener, por ejemplo, hoy un control de cambio no tiene sentido. Y lo he dicho personal, y es una posición personal, creo que en Venezuela tenemos que ir a un cronograma para el desmontaje paulatino del control de cambio, que un cronograma que además pueda revertir los efectos que va a tener desmontar el control de cambio. No tiene sentido que hoy exista un dólar a 6.30 porque eso no existe, como tampoco existe el dólar negro, que tampoco existe. Hay unas brechas enormes entre cada uno de esos y eso ocasiona una total distorsión en todo lo que es el aparato económico. Y en el centro estaría ese control de cambio estricto. Yo no sé al final en qué estaría, pero tiene que haber un cronograma para ir desmontando ese control de cambio. Evidentemente ese cronograma tiene que venir con subvenciones, tiene que ir con ayuda a los más desfavorecidos y tiene que venir acompañado de una política fiscal y una política monetaria muy clara que evite la inflación, que evite el gasto público indispendioso, que evite esa producción de billetes que todos los días vemos en la calle. Tú no ves que todos los días hay billetes nuevos en la calle, que los billetes que manejamos son billetes nuevos. Eso es una impresión permanente de dinero que no está beneficiando ni a los venezolanos, ni a la inflación, ni al bolsillo de cada uno de los Ayer, por cierto, se vieron declaraciones del exministro Jorge Giordani. Sigue en su posición crítica en materia de medidas económicas en contra del gobierno. Cachicamos hablando de la morrocoy conchudo. O sea, es decir, Giordani es el artífice del desastre económico que tenemos hoy en Venezuela. Pero más que eso, nosotros creemos que más que hablar de los que estuvieron y los que están, tenemos que empezar a convertir a Venezuela en una propuesta alternativa. Y eso nos ayuda o nos obliga a seguir recorriendo toda Venezuela, llegar al último rincón de Venezuela, al último rinconcito allá donde no llegan los medios de comunicación, a ese lugar, para hablar con la gente y decirle que hay una alternativa distinta a lo que está viviendo, que hay una alternativa distinta a seguir haciendo cola, que hay una alternativa distinta a seguir pidiendo por algo que es tu derecho. Y hay una alternativa distinta a seguir creyendo los embustes de este gobierno. Diputado Medina, ¿huyó Felipe González de Venezuela? ¿Fue un fracaso su visita a nuestro país? Ese es el otro tema. Si fue un fracaso la visita de Felipe González, ¿por qué le dieron tanto centimetraje? Porque el señor Maduro está permanentemente hablando de ese tema. Si es que no sirvió para nada esa visita, ¿por qué se encadenaron durante 2 días para atacar esa visita? La gran verdad es que hoy en el mundo, los organismos multilaterales, Parlamento Europeo, las organizaciones de partidos políticos, la propia Organización de Naciones Unidas, la propia OEA y la propia UNASUR, que supuestamente son más amigos de ellos que el resto, han planteado la necesidad de que en Venezuela se revise el tema de los derechos humanos. Y los derechos humanos no solamente son los presos políticos que no deberían existir. Los derechos humanos también es la gente que está haciendo cola. Todos, hasta yo hago cola. Todos hacemos cola. Aquí no es problema de ricos ni de pobres. Aquí todo el mundo cayó bajo la égida de un proyecto que no sirve, de un modelo económico que no sirve. Eso es una violación flagrante de los derechos humanos cuando tú vas y denuncias y de 10 homicidios solamente 1 llega a investigarse, es decir, 90% de impunidad. ¿Cuál es el modelo económico que funciona tanto para la visión de Primero Justicia como para la Mesa de la Unidad Democrática? Esa es otra buena pregunta, porque aquí han tratado siempre de catalogar entre izquierda y derecha, entre capitalistas y socialistas. Y la gran verdad es que todas las naciones del mundo que han progresado han utilizado una mezcla perfecta de esto, de entender que la competencia, de que promover condiciones para que se invierta la inversión privada, para el emprendimiento en Venezuela, para el emprendimiento son caminos, pero esos caminos no pueden ir alejados ni no pueden ser vistos de una sola vía, sino que tienen que ir aparejados de la entrada del Estado
Estado como un mecanismo para solventar las injusticias, como un mecanismo para solventar las desigualdades y como un mecanismo para proteger a aquel que no puede protegerse por sí solo. De eso se trata, una mezcla perfecta entre el Estado y el mercado que permita avanzar en la construcción de un modelo donde todos podamos ser emprendedores, independientes, pero a la vez estar protegidos por el gobierno que puede defendernos de las desigualdades y del atropello que pueda tener cualquier otro ciudadano frente a otro. A propósito de organismos internacionales, una importante cumbre, CELAC, Unión Europea. Allí se está tratando muy especialmente el tema de Venezuela. Para Primero Justicia, para la Mesa de la Unidad Democrática, ¿debe derogarse el decreto del presidente Obama en contra de nuestro país? Mira, el decreto, y repetimos lo que hicimos al comienzo, el problema no es el decreto, el problema no es si España nos quiere o no, el problema no es si Colombia está montado o si Felipe González está montado en un plan, el problema es Venezuela y el problema es el modelo económico y político que hoy los que están en el poder nos colocaron. Ese es el gran problema, no es el enemigo externo, no es el que está afuera. Y nosotros lo hemos dicho, el problema tenemos que resolverlo los venezolanos, pero tenemos que empezar, y lo hemos planteado, con la idea de cambiar el modelo y cambiar el gobierno. Para cambiar el gobierno tenemos que ganar las elecciones parlamentarias. Y para eso aprovechamos este momento para decir nuevamente al CNE, señores, coloquen la fecha y el cronograma para las elecciones parlamentarias y díganos cuándo va a iniciar el cambio en Venezuela. Vamos a dejar una pregunta al aire al diputado. ¿Van a ganar las elecciones parlamentarias? ¿Cuántos diputados de la oposición esperan colocar ustedes tras estas elecciones en nuestro país? Sus interrogantes a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @primerapágina. Está con nosotros el diputado Ángel Medina, de Primero Justicia, representante de la Mesa de la Unidad Democrática.